Hola, vamos a continuar con el estudio de los métodos para solucionar ecuaciones diferenciales de primer orden. Anteriormente habíamos estudiado el primer método, que era el método de las variables separables. Para el método de variables separables, si se recuerdan, las habíamos clasificado, que las ecuaciones se clasifican de acuerdo al tipo, de acuerdo al orden y de acuerdo a la linealidad. En este caso, pues estamos solucionando solo ecuaciones de primer orden y los métodos que estamos estudiando son para resolver ecuaciones de primer orden. En el método de variables separables, pues obviamente, además de ser una ecuación de primer orden, este método aplica a cualquier tipo de ecuación de primer orden. No importa el tipo y no importa la linealidad. Únicamente debe poder separarse de las variables que están siendo trabajadas. Ese era el método primero que habíamos estado estudiando. Ahora vamos a estudiar un segundo método, que es el método de variación de parámetros usando factor integrante. En este caso, pues este método sí pide que además que la ecuación sea de primer orden, pide que la ecuación sea lineal. Entonces, la definición del método dice que una ecuación diferencial de primer orden está dada de una forma lineal si tiene la siguiente forma. Tenemos a 1, en el caso de que sea dy de x, la variable dependiente es dy, va a estar multiplicado la función de y por un factor de x que no afecta la linealidad y igualado a una función g de x. También puede suceder que sea al revés, que aquí tengamos d de x, d de y. En todo caso, el valor que multiplica la x aquí tiene que ser y para que no le afecte la linealidad y aquí igualada a una función en términos de y. Entonces, es una ecuación lineal de la variable dependiente de y, de esta forma, y tiene la propiedad que su solución, si es una ecuación lineal de primer orden, tiene la propiedad que la solución va a ser la suma de dos soluciones, que va a ser YC y YP, donde YC es una solución homogénea afín que está dada por la siguiente forma, que esto le llamamos una forma estándar, que está dado para resolverlo por este método. Entonces vamos a resolver esta siguiente ecuación lineal que me están dando, que es una ecuación lineal, ¿verdad? Porque en este caso el factor que multiplica a dy de x, que también lo podemos expresar como x al cuadrado de y de x, sabemos que y' equivale a esto mismo, más xy igual a 1. Si notamos, es una ecuación lineal porque este factor es x y aquí lo que tenemos la variable dependiente en términos de y. Aquí la variable que multiplica y es una x, pues eso no le afecta la linealidad y es igualada a 1. Entonces, para resolverlo por este método vamos a seguir los siguientes pasos. Procedimiento número 1 es dejar la ecuación en su forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Que tiene que ser expresado como diferencial de y entre diferencial de x y aquí no debe estar acompañado por ningún factor. Entonces, ya habíamos hablado que esto es igual a decir dy de x. Lo vamos a expresar aquí a algún lado. Esto es x al cuadrado de y de x más xy igual a 1. Y la forma estándar dice que d de y de x debe estar solita al inicio. Entonces, para poder dejarla solita, voy a pasar a dividir todo esto entre cada uno de los términos. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar entonces dy de x más xy sobre x al cuadrado igual a 1 sobre x al cuadrado. Simplificando en esta parte me va a quedar la ecuación entonces ya en su forma estándar de y de x más y sobre x, cancelando una de las variables, igual a 1 sobre x cuadrado. Y esta es la ecuación que yo voy a resolver. Lo siguiente es determinar, a partir ya cuando lo tengo en su forma estándar, los factores px y f de x. Entonces, para que ustedes logren identificarlo una vez que tienen la forma estándar, py px, que lo voy a poner otro color, py va a ser los valores que acompañan a y.
En este caso, aquí no lo tengo, pero acá es como que haya un 1. Entonces, Px son estos valores que acompañan a mi y. Es igual a 1 sobre x. Y f de x, que es el otro que dice acá, es lo que está al otro lado de la igualdad, que es 1 sobre x al cuadrado. Luego dice que el factor integrante está dado por esta fórmula que tenemos acá. Entonces mi factor integrante va a ser e elevado a la px. ¿Quién es px? 1 sobre x diferencial de x. Entonces ya tengo identificado mis tres términos. En su defecto, si mi ecuación hubiera sido dx dy, entonces px hubiera sido lo que acompaña a la x, ¿verdad? Entonces hubiera sido py. Y al otro lado la función iba a estar en términos de y, entonces en vez de f de x, f de y. Vamos a hacer después otro ejemplo donde tengamos al revés la nomenclatura, en vez de dy de x, que la variable dependiente sea la x y no la y. Pero en este caso, en esta forma, que es la más común, px va a ser lo que acompaña a la y, f de x lo que está al otro lado de la igualdad, y el factor integrante es aplicando la fórmula de e elevado al integral px diferencial de x. Ahora, una vez que ya tengo la forma estándar y ya lo tengo identificado, mi px, f de x y e de x, entonces procedo a aplicar la siguiente fórmula. Dice que la solución va a estar dada por y igual a menos integral de px diferencial de x por e elevado al integral de px diferencial de x multiplicado por f de x diferencial de x, y luego, una vez que lo escribo como una fórmula, integro, ¿verdad? Y resuelvo la ecuación. Entonces, aquí tengo ya la ecuación, entonces vamos a resolver la integral. Voy a aplicar la fórmula. Y va a ser igual a menos integral de px diferencial de x. Y tengo que el integral es 1 sobre x diferencial de x. Entonces, lo único que voy a hacer es aplicar mi formulita. Me va a quedar, voy a escribirlo al otro lado. Y igual a e a la menos integral de p de x, que mi p de x es 1 sobre x. Esta fórmula de que aquí es negativo, multiplicado nuevamente por integral de e a la integral de 1 sobre x diferencial de x. Creo que aquí en la fórmula, a ver, no había colocado, aquí falta aquí otra integral. Por f de x, que era 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Ahora, ya que lo escribo en la fórmula, solo me queda resolver. La integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x. Por el negativo me queda menos logaritmo natural de x. Por la integral de e a la logaritmo natural de x por 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Este que está aquí, este negativo, si recuerdan las propiedades del logaritmo, a logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de b elevado a la a. Entonces aquí es como que tengo un menos 1, después e a la logaritmo natural de x a la menos 1, multiplicado por integral del logaritmo natural de x por 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Ahora, por propiedades de los logaritmos, sabemos que e elevado a lo logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, y va a ser igual a x a la menos 1 por x por 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Cancelo, me va a quedar y igual, este que está en negativo lo voy a pasar abajo como potencia positiva y me va a quedar por 1 sobre x diferencial de x. Entonces sabemos que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, me va a quedar multiplicado por la integral de esto, que es logaritmo natural de x más c, que lo puedo volver a expresar como logaritmo natural de x sobre x más c
sobre x. Y esta que sería la solución a mi ecuación diferencial. Hacemos otro segundo ejercicio. Tenemos que resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden y lineal. Volvemos a repetir el procedimiento. Primero, para poderla resolver, la dejamos en su forma estándar. Y la forma estándar es que aquí no debe de haber ningún valor acompañando al diferencial de y sobre el diferencial de x. Entonces, primero lo coloco en su forma estándar. Entonces, ¿cómo? Dividiendo toda la ecuación entre el primer factor que acompaña diferencial de y, diferencial de x. Entonces, acá me va a quedar sobre x, que lo paso a dividir, y acá igual a x al cuadrado seno de x sobre x. Vamos a simplificar y me va a quedar diferencial de y sobre diferencial de x más, voy a separar esto de x, lo voy a poner como 1 sobre x para que sea más fácil identificar mi p de x, igual a x seno de x, cancelando una de las variables. Ahora, ya que lo tengo en mi forma estándar, el siguiente paso va a ser identificar quién es mi p de x, quién es mi f de x y quién es mi factor integrante. Entonces, ya habíamos hablado que p de x era todo lo que acompañaba a y, que es 1 sobre x. F de x es lo que quedó al otro lado de la igualdad, que es x seno de x. Si está correcto, solo deben de haber valores en términos de x, si mi variable dependiente es y. Y luego me va a quedar entonces que mi factor integrante va a ser e integral de 1 sobre x diferencial de x, que quedó igual, en este caso, el factor integrante al ejercicio que estamos haciendo. Y ahora aplicamos la fórmula. Vamos a tener que y va a ser igual a e elevado a la negativo p de x diferencial de x multiplicado por la integral de nuevamente e, el factor integrantes, por f de x diferencial de x. Entonces sustituimos, vamos a tener que e a la negativo 1 sobre x diferencial de x multiplicado por e 1 sobre x diferencial de x por f de x, que es x seno de x diferencial de x. Esto me va a quedar e a la menos logaritmo natural de x multiplicado por e a la logaritmo natural de x por x seno de x diferencial de x. Esto va a ser igual a e a la logaritmo natural de x a la menos 1, e a la logaritmo natural de x por las propiedades es igual a x por x seno de x diferencial de x. Esto va a ser igual a 1 sobre x multiplicado por x al cuadrado seno de x diferencial de x. Ahora resolvemos esta integral y para resolverla pues nos fijamos que esta integral, vamos a resolver en esta esquinita de acá, esta integral se resuelve por integración por partes porque tenemos una función algebraica multiplicada por una función trigonométrica. Entonces voy a hacer u, que va a ser la función algebraica, y mi d de b, que va a ser seno de x diferencial de x, d de u 2x d de x, integral va a ser igual a menos coseno de x. Aplicando la fórmula para resolver va a ser u por b, va a quedar la integral menos x al cuadrado coseno de x menos la integral por el menos me va a quedar más 2x coseno de x diferencial de x. En este caso pues puedo sacar
S2, me va a quedar entonces x al cuadrado coseno de x más 2x coseno de x diferencial de x. Nuevamente me queda una integración por partes, pero ya es una más sencilla porque ya no tengo un 2, sino que tengo una variable x con potencia 1. Vuelvo a hacer u x y d de b coseno de x diferencial de x. d de u va a ser d de x, integral va a ser seno de x. Entonces me quedaría esta integral, la solución va a ser x seno de x menos la integral de coseno de x diferencial de x. Resolviendo va a quedar x seno de x, la integral de coseno es seno de x. Y ahora pues ya que tengo resuelta la integral, ahora solo copio toda la respuesta. Y voy a tener que la solución va a ser igual a y 1 sobre x por la respuesta de esto que va a ser x cuadrado coseno de x más 2 multiplicado por la integral de esto que es 2 por x seno de x menos seno de x. Y al final con un más c, ¿verdad? Multiplicando este con este me va a quedar x coseno de x más 2, se cancelan las x, seno de x, menos, aquí quedaría seno de x sobre x más c sobre x. Y pues aquí hemos resuelto la integral. Haciendo la corrección aquí, esta es la integral de esta por este seno de x. Aquí sería más coseno de x. Porque la integral de seno es menos coseno, por el menos da más, entonces aquí sería más. Y sería multiplicado por 2 más 2 coseno de x sobre x más x sobre c. Aquí es opcional si quieren subir la x en este sentido, dejarlo como 2x a la menos 1 coseno de x más x a la menos 1 por c. A eso ya es opcional, pero la respuesta también la pueden dejar así. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Y nos piden que resolvamos la ecuación xy' más 1 más x por y por e a la menos x seno de 2x. Para comenzar, voy a copiar la nomenclatura de y de dx, que es lo mismo, más 1 más x sobre por y igual a e a la menos x seno de 2x. Luego lo vamos a dejar en su forma estándar, dividiendo esto entre esto. Entonces me va a quedar d de y sobre d de x más 1 más x sobre x y igual a e a la menos x seno de 2x sobre x. Ahora que ya lo tengo aquí, vamos a identificar quién es mi p de x. Vamos a decir que el p de x va a ser todo lo que acompaña al y, que es 1 más x sobre x. F de x es igual a e a la menos x seno de 2x sobre x. Y el factor integrante e a la px diferencial de x va a ser igual a e integral de 1 más x sobre x diferencial de x. Aplicamos ahora la fórmula para mi ecuación y va a quedar e a la negativo 1 más x sobre x diferencial de x multiplicado por e a la integral de 1
más x sobre x, diferencial de x, por f de x, que es e a la menos x seno de 2x sobre x, diferencial de x. Bien, ahora para poderlo resolver, esto es más fácil que lo separemos. Vamos a dejar expresado como 1 sobre x más, como es el mismo denominador, x entre x va a ser 1 diferencial de x, multiplicado por e a la 1 sobre x más 1 diferencial de x, por e a la menos x seno de 2x sobre x. Resolviendo me va a quedar que esto es e a la menos logaritmo natural de x menos x, multiplicado por la integral de e a la logaritmo natural de x más x, multiplicado por e a la menos x seno de 2x diferencial de x sobre x. Por propiedades de los logaritmos, sabemos que e a la a por e a la b es igual a decir e a la a más b. Se copia la base y suma los exponentes. Entonces este procedimiento lo hago al revés. Esto que tengo aquí lo voy a separar como e a la menos logaritmo natural de x multiplicado por e a la menos x y hago lo mismo para este. Por propiedades de los logaritmos también sabemos que esto es e a la logaritmo natural de x a la menos 1, que es igual a x a la menos 1, por e a la menos x, por x. Y si se fijan, estas son iguales, copio la base y sumo los exponentes. X menos x es e a la 0 y e a la 0 es 1, o sea que se elimina. Y acá me va a quedar seno nada más de 2x sobre x diferencial de x. Y estas también las puedo eliminar. De manera que me va a quedar que únicamente la integral va a ser igual a y x a la menos 1 e a la menos x multiplicado por seno de 2x diferencial de x. Entonces ahora pues ya solo nos queda resolver el seno de 2x. Voy a bajar esto, me va a quedar que esto, como los dos tienen potencia negativa, esto es igual a decir 1 sobre x e a la x más, o en este caso sería como es integral de seno, es menos coseno, pero tiene acompañado un argumento de 2, sería menos, vamos a ponerlo multiplicado, la integral de esto sería menos 1/2 de coseno de 2x más c. Lo podemos dejar ahí o lo podemos multiplicar y me va a quedar en el primer caso menos coseno de 2x sobre 2x e a la x más c sobre x e a la x. Cuarto ejemplo, vamos a resolver 3 diferencial de y diferencial de x más 12y igual a 4. Vuelvo a repetir el procedimiento, lo debo dejar expresado en su forma estándar, me va a quedar d de y
d de x más 12 sobre 3y igual a 4 tercios. Simplificando me va a quedar la ecuación d de y sobre diferencial de x más 2 entre 3 serían 4y igual a 4 tercios. Ahora identifico quién es p de x, que en este caso sería el 4. Identifico que mi f de x es igual a 4 tercios y mi factor integrante e, que va a ser integral de p a la x, que va a ser 4 diferencial de x. Aplico la fórmula, y va a ser igual a e a la negativo 4 diferencial de x por la integral de e a la 4 diferencial de x por 4 tercios diferencial de x. Resolviendo me va a quedar e a la menos 4x por e a la 4x por 4 tercios diferencial de x. Resolviendo va a quedar e a la menos 4x. Voy a sacar este 4 tercios y solo voy a integrar e a la 4x diferencial de x. La integral va a ser e a la menos 4x más, como acá tengo en el argumento un 4, entonces la integral de esto es un cuarto, perdón, en la potencia un 4, va a ser e a la 4x es un cuarto de e a la 4x más c. Luego lo multiplico, este resultado, que es por. Me va a quedar entonces que cancelo en el primer caso y este con este se copia la base y se suman los exponentes. Porque este con este se cancelan, solo me va a quedar un tercio. E a la menos 4x por e a la 4x es e a la 0. Copio la base, sumo los exponentes, son los mismos exponentes. Se hace e a la 0, que es 1, más. Ahora multiplico este con este y me va a quedar e a la menos 4x por c. También pueden bajarlo porque tiene la potencia negativa, pero lo podemos dejar ahí. Y hacemos un último ejemplo. En este quinto ejemplo, podemos observar que tenemos diferente la nomenclatura. Tenemos primero d de x y luego d de y. Esto no importa, simplemente es que ahora en vez de encontrar p de x, vamos a encontrar p de y nuestra f de x va a ser f de y, porque está en diferente orden. Otra cosa que a veces también hay que tener cuidado es el signo. Hasta ahorita todos habían sido positivos, pero este signo ahora es negativo. Entonces, ojo cuando no está el signo positivo y cuando la nomenclatura está al revés. Entonces ahora, primero coloco en la forma estándar, va a ser diferencial de y sobre diferencial de x menos x sobre y igual a 2y al cuadrado sobre y. Además, también tenemos que ver que ahora hay una condicionante, o sea que el ejercicio no va a terminar ahí, sino que tenemos que encontrar el valor de c porque tenemos la condición. Entonces me va a quedar de y, perdón, bien que ya había colocado la forma estándar que siempre aparece, a veces es como una costumbre, hay que tener cuidado. Entonces aquí va a ser d de x, d de y, menos x sobre y, vamos a separarlo aquí, 1 sobre y, vamos a decir, igual a 2y, ya cancelando una de las variables. Entonces, identificando, voy a tener que mi p de y ahora va a ser negativo, porque hay un símbolo aquí negativo, menos 1 sobre y, que es lo que acompaña a la x. Mi f de y va a ser 2y. Y mi factor integrante va a ser e a la negativo 1y diferencial de y. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Me va a quedar y igual a e negativo
quedar e, menos por menos da más, integral de 1 sobre y, logaritmo natural de y, por e a la menos logaritmo natural de y, por 2y diferencial de y. Aplicando las propiedades de los logaritmos, esto y lo vemos de y a la menos 1, que sería y a la menos 1, por 2y diferencial de y. Simplificando, me va a quedar que esto es y. Copio la base, sumo los exponentes, solo me va a quedar y a la 0, que es cuando integre eso va a ser 2, bueno, y a la 0 que es 1, y ya integrando esto va a ser 2, perdón, y, por 2 más c, 2y más c. Que, perdón, y aquí tengo un error, aquí ya no es, la ecuación ya no está en términos de y, está en términos de x. X va a ser igual a 2y al cuadrado más yc. Y acá terminaría el problema, sin embargo, pues tengo que encontrar el valor de c. Entonces dice la ecuación que cuando x vale 1, y vale 5, ¿verdad? Que es esta condicionante. Esto es y, quiere decir que esto es x. Cuando x vale 1, y es igual a 5. Esto va a ser 5 al cuadrado, que es 25. Esto es 50 más 5c. Entonces, despejando, esto va a ser 1 menos 50 igual a 5c, menos 49 sobre 5 es igual a c. Entonces, la respuesta va a ser igual a x 2y al cuadrado menos 49 quintos de y. Y esta sería la respuesta final al problema. En el caso de que tengamos una condición. Entonces tenemos que encontrar el valor de C. Y pues pueden revisar en la plataforma y van a quedar los ejercicios asignados para este tema y continuamos con el tercer método a continuación.